Llama la atención por las contradicciones entre lo que se dice en el pasado y lo que se hace ahora, el tema de los logos, como ha sucedido también con el tema de la metida de la mano al bolsillo de los cuencanos, con el proyecto de los radares. Damos la bienvenida al ingeniero Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca, miembro de la Comisión de Movilidad. Vamos a hablar de este proyecto de radares. Pues Cristian Zamora ha hecho pública una decisión de la Comisión de Fiscalización del municipio de Cuenca que pide que se anule el concurso para conseguir un socio privado para este proyecto de radares y cámaras de control en la ciudad de Cuenca. Pero iniciemos con el tema del logo, que ha trascendido y es ampliamente comentado en las redes sociales desde el día de ayer. Doctor Zamora, bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan. Espero que tengan un buen día. Efectivamente, yo coincido con lo que usted indicaba hace un momento. Hay que analizar lo que antes se decía y lo que se acaba haciendo, lo que se oye bien y se dice públicamente, y también lo que a la final acaba sucediendo en los hechos, en la realidad, que a fin de cuentas es lo que interesa. Yo creo que esta propuesta de logotipo, que a la ciudad le ha costado cerca de $50,000, de acuerdo al proceso de contratación que se ha hecho, obviamente es un tema que cambia nuestro escudo de la ciudad. Yo creo que es una de las situaciones más de la improvisación cuando se llega a la función pública, atreverse a cambiar incluso los símbolos sagrados de la ciudad para hacerlos caricatura. Esa es la realidad. Yo creo que cada ciudadano tendrá ya su criterio. Yo estoy el día de hoy solicitándole al alcalde que nos informe en el Consejo Cantonal cuándo se ha decidido cambiar eso como una decisión de la máxima autoridad. Inclusive voy a pedir los archivos históricos de cuando ese escudo fue, digamos, formalmente considerado para que sea el escudo de armas de la ciudad. Y no podemos permitir, sin duda alguna, que venga una caricatura de escudo a ser una imagen institucional, cuando eso yo creo que a nadie en el planeta Tierra se le ha ocurrido, Gustavo. ¿Han comenzado ya a ser utilizados oficialmente estos nuevos logos, concejal Zamora? He visto que han cambiado la imagen de varias empresas y obviamente de la municipalidad. Se dio a conocer a toda la ciudad. Yo creo que se puede tener una marca de la administración. Muchos alcaldes así lo han hecho. Recordará usted que quien le habla planteó primerito un tema de hace años atrás, me parece que 2 y medio aproximadamente, de que Cuenca tenga una marca ciudad institucional y también para venderse hacia el exterior, para que no haya esta suerte de gasto de recursos cada que viene un alcalde. Y este alcalde en 2 ocasiones, ¿no? Es el primer alcalde que en menos de 3 años cambia 2 veces la imagen institucional. Antes por lo menos se cambiaba cada que llegaba, ahora se cambian hasta 2 veces. Vamos, creo que empeorando en esa situación, porque esto le cuesta plata a la ciudad. Son papelerías, son estas consultorías, etcétera. Yo considero que debe haber un solo logotipo, con algunos procesos de mecanismo de ratificación o de implementación de la misma, para tener eso a lo largo del tiempo y evitar gastos, porque si no, ya han de comenzar a cambiar también los letreros, Gustavo, ya han de comenzar a cambiar en todo lado, y esa plata lo que debe ir es a solventar necesidades de la gente. Doctor Zamora, debería además llamarnos la atención, muy buenos días, señor concejal, que haya un cambio cuando falta menos de un año, si consideramos el lapso para la campaña electoral, para una renovación de autoridades. Uno entiende que una administración haga estos cambios cuando inicia la gestión, pero ya cuando faltan poquísimos meses para concluir la administración, ¿cómo deberíamos entender los cuencanos, las cuencanas, de este nuevo gasto? Además, Rosana, los colores que se utilizan son del partido político del alcalde. O sea, se cae hasta ese nivel. Se vulnera un tema cívico, de respeto. Antes decían que desde antes, más bien dicho, nos decían que siempre los símbolos patrios y obviamente también los de las ciudades, los de las provincias son sagrados. Ahora los han hecho a manera de caricatura. Y además de eso utilizan los colores del partido político del alcalde. O sea, yo creo que es un tema que no comprendo.
realmente, más allá de lo que usted dice, que faltando menos de un año para que esta administración finalmente se vaya a la casa, comiencen con este tipo de situaciones. Yo creo que es lamentable. Producto de la improvisación de quienes llegan al poder público nada más porque dicen que quieren hacerlo, pero que no cuentan con la expertise del caso, porque así, como cuando a una persona le duele el corazón, no va donde el cerrajero, sino donde el cardiólogo. Eso creo que es lo que nos ha pasado en Cuenca y ojalá se haya aprendido la lección para las futuras elecciones. Esperemos la explicación oficial sobre ese tema desde el municipio de Cuenca, doctor Zamora. Transitemos a otro tema que ha preocupado y también ha llamado la atención, este proyecto que se lo ha llevado adelante de una manera tan ejecutiva para determinar un socio estratégico y poner en práctica un nuevo sistema de control de velocidad con radares y cámaras para detectar infracciones de tránsito en la ciudad de Cuenca. Usted ha presentado una comunicación, un oficio al alcalde solicitando que se emita una resolución de declaratoria de procedimiento desierto, excitando realmente a la EMOB-EP, pues es la empresa municipal, parte del consorcio municipal que lleva adelante este proyecto. ¿Qué es lo que le lleva a usted a solicitar esta anulación del proceso en la forma de una declaratoria de procedimiento desierto? Gustavo, los procesos se declaran desiertos cuando las ofertas no cumplen con los parámetros técnicos, legales, financieros, etcétera, que son contenidos dentro de los términos de referencia y de los pliegos del proceso. Cuando hay esa incompatibilidad entre lo que se oferta y lo que se requiere, y no son aspectos subsanables o convalidables, las ofertas se declaran rechazadas, y cuando son todas rechazadas, el proceso se declara desierto. Bajo esa breve explicación, yo he compartido el día de ayer, incluso con los medios de comunicación, entiendo que usted también tiene ya los documentos, de por qué este proceso fue habilitado de manera ilegal, entre varias causas o razones. Voy a citar la fundamental. En la página 6 de los términos de referencia, se dice cuál es el objetivo a cumplir de este proceso de buscar un socio estratégico para implementar el tema del proyecto de los radares 42 que quieren implementarse dentro de la ciudad para poder sancionar las infracciones de tránsito. En esa página 6 del documento, que además está en la página web de la EMOB y cualquiera puede verlo, hay 6 funcionalidades, estimado Gustavo, que se solicitan, que es el paso en luz roja, giro indebido, el uso de dispositivos distractores como un celular, el cinturón de seguridad, quinto, invasión del paso peatonal, invasión del carril exclusivo. De estas 6 funcionalidades, 2, los mismos pliegos dicen que se homologarán en el año 4, que es el tema de los celulares y del cinturón de seguridad. Sin embargo, los otros tienen que estar homologados para el inicio del proyecto. Y es ahí en donde la oferta que resultó adjudicada da un certificado de la ANT que por ley tiene que homologar la Agencia Nacional de Tránsito, pero homologa ciertas funcionalidades. Y algunas funcionalidades exigidas en los pliegos y en los términos de referencia no son homologadas. Por lo tanto, el equipo tecnológico ofertado por la oferta adjudicada no cumple con los parámetros técnicos y tuvo que ser rechazada. Eso yo lo advertí cuando leí la oferta y solicité, además de aquello, la certificación de la propia Agencia Nacional de Tránsito de eso. Por tanto, en conclusión, en el oficio 345 del 11 de febrero de 2022, la misma funcionaria directora que homologó el equipo que es presentado en la oferta adjudicada, ratifica y certifica que las 2 funcionalidades que exigen los términos de referencia no fueron homologadas durante el proceso de homologación de este equipo. En conclusión, se presentó un equipo que tiene funcionalidades homologadas, pero que no tiene todas las que los términos de referencia exigen para este proceso. Por tanto, debía haber sido declarado desierto. Esos documentos han sido remitidos el día de ayer y de manera irrefutable, innegable,
ese proceso tiene que declararse desierto porque no cumple con los propios parámetros que la EMOV solicitó. Revisados los documentos, doctor Zamora, se evidencia también que una de las empresas que fue eliminada dentro del proceso ha presentado un reclamo, pues en consecuencia de que la segunda empresa habría utilizado un documento originalmente emitido por esta, han sido declaradas las dos ofertas inválidas, y entendemos que es un tema que aún no se ventila totalmente. Y hay otra inquietud: en el artículo 5 del reglamento para el proceso se consagra un principio que le obliga a EMOV-EP a obtener a través de la alianza los mejores resultados para la empresa. Y en este caso no se ha cumplido, pues la empresa se decantó más bien por la oferta que le plantea a EMOV-EP el menor porcentaje de participación, 60% contra 63%. Es otra observación que surge de una mirada, de un análisis rápido de estos documentos. Y además de eso, Gustavo, los años. La oferta adjudicada plantea estar en el negocio, que obviamente ya se cayó, pero analicemos que no puede ser el caso, 12 años, mientras que las otras dos ofertas planteaban 8 y 9 años respectivamente. Quizás ahondar un poco más de detalles en lo que usted indicaba. Habían 3 ofertas en el proceso. 2 de ellas son declaradas en rechazo porque indican que el certificado de homologación de la ANT del equipo tecnológico que ellos presentaron es el mismo. La empresa MTE presenta un certificado homologado a nombre del oferente de su equipo, que obviamente consideran que cumple con todas las funcionalidades exigidas por la EMOV. Y otro consorcio, que es Telconet Sintel, presenta el mismo documento. Entonces, lo que la comisión técnica resuelve es de que existe una vinculación entre las dos empresas. En mi criterio, esto es un criterio personal, yo me enfoqué más en lo técnico, pero en este otro criterio, que es un tema de asunto ya legal, lo que correspondería, creo yo, es haber eliminado a la empresa, evidentemente, que tomó el certificado de la otra, porque los pliegos dicen presente el certificado a nombre del oferente. Habrá que averiguar por qué la otra empresa acabó presentando el certificado de homologación de MTE. Entonces, en ese sentido, lo que hubiere correspondido, creo yo, no es una vinculación entre las dos, porque las vinculaciones se dan cuando los accionistas de la una son los accionistas de la otra, y ese no es el caso. Aquí se concluye que hay una vinculación porque una oferta presenta un documento homologado de un equipo para que funcione en el país, que es igualito al documento de homologación del mismo equipo para que funcione en el país de la otra empresa. Ese es un tema, insisto, Gustavo, ya estrictamente legal, que nos informaron y que yo estoy comunicando a la ciudadanía ese aspecto. Sin embargo, de cuál fuere el criterio definitivo sobre esto, el tema es que técnicamente y tecnológicamente no cumplió la oferta adjudicada con las funcionalidades, entre otras que podríamos también analizar, y esa es la razón por la cual solicité ya el día de ayer que este proceso sea declarado desierto. Doctor Zamora, otro de los temas que ha llamado la atención y que más bien ha generado algunas preguntas tiene que ver si efectivamente la empresa de movilidad de EMOV-EP requiere de un socio estratégico para acciones de este tipo, como es el control de velocidad. Si cuenta con los recursos necesarios, ¿no puede asumir estas actividades directamente como empresa? ¿Cuál es la necesidad en este caso de tener un socio estratégico? Muchas gracias por su pregunta, Rosana. Esa ha sido la génesis de mi pregunta primigenia en la Comisión Conjunta de Movilidad y Fiscalización. Ahora nosotros tenemos un consorcio, una alianza público-privada para los 10 radares que existen en la ciudad de Cuenca. En ese momento se buscó un socio porque la empresa EMOV certificó en Caja Bancos que no tenía los recursos para invertir. ¿Cuándo se busca un aliado estratégico? Varias situaciones. Una de esas es cuando la empresa no tiene el dinero y el inversionista pone la plata, pone la inversión y obviamente se lleva parte de la participación total. Y eso está bien, eso asimismo es y es un mecanismo positivo. El problema, Rosana, es de que en la propia comisión conjunta, hoy 8 días que se llevó adelante esa comisión,
se pidió que se certifique efectivamente si es que esa empresa, me refiero a la EMOF, tenía los recursos en caja bancos. En octubre tuvo 9.6 millones, noviembre 9.2, diciembre 9.2 y 8 y algo en enero. Esos recursos líquidos que tiene la empresa, que antes no los tenía, ¿y por qué los tiene? Producto de los radares, pues porque eso dejan utilidades o ingresos, por decirlo de alguna manera, muy importantes en millones de dólares. Entonces, esa pregunta que usted hace es la que yo mismo me planteé. ¿Por qué? Y el primer argumento era de que falta alguien que invierta. Y está demostrado que la EMOF tiene la plata. Y por último, si así no tuviera, Rosana, creo que deberían pedir un crédito porque los ingresos que deja ese proyecto desde el año 1 deberían quedar todos en favor de la ciudad para que no se lleve un privado, sino se quede en manos cuencanas por último, si es que así decide la administración implementar estos mecanismos. Entonces, ese proceso yo creo que es la discusión fundamental. Y había un segundo argumento, Rosana, fíjese usted, decían que no tienen la capacidad técnica ni la experiencia operativa. Yo quiero darle lectura a lo que dice la oferta del personal mínimo solicitado. Es decir, ¿qué es lo que el privado va a aportar en términos de experiencia de capital humano, de personas? ¿Sabe cuáles son? Bien sencillo. 2 abogados, 2 bachilleres, 2 técnicos, un jefe operativo y un gerente administrativo. Y yo me pregunto, Rosana y Gustavo, y sobre todo ciudadanos, ¿será que la EMOF no tiene 8 perfiles de personas dentro de su planta, o inclusive que contrate externamente para que lleve adelante un proceso de esta naturaleza que revierte millones de dólares que deberían quedar en las propias manos de la empresa pública luego de que tiene obviamente ya experiencia en este tipo de situaciones? Mi posición ha sido esa, y con esto concluyo esta idea: hacer que, si es que el alcalde decide implementar estos mecanismos, ¿qué es lo que yo he propuesto? Primerito, un tema de sensibilización y educación en los puntos con amplia señalización para educar a la gente. Y si es que eso no da resultado, bueno, pasemos a pensar en un tema de multas. Y si es que estamos ya en ese ámbito, cuando el otro no hubiere dado resultado, que yo sé que sí dan resultados positivos porque está demostrado, entonces si es que vamos a implementar esos mecanismos, pensemos en cuál es el beneficio mayor para la ciudad. Y sin duda alguna, en las condiciones actuales, no en las anteriores, en las actuales, es que la EMOF pueda hacer eso de manera sola, llamémoslo así, para que esos recursos queden en inversión para carros, para motos, para proyectos de sustentabilidad, para movilidad activa, tantas necesidades que requiere la ciudad, y que bien nos vendría llevar adelante un proceso de manera independiente, solitaria, para bien de la ciudad. Desde un primer momento, cuando uno de los concejales habló sobre los plazos bastante apretados, que daban cuenta de un proceso muy ejecutivo, nacieron ya suspicacias. Y habíamos señalado que es una obligación, además del municipio de Cuenca y del sector público en general, el de tratar con absoluta transparencia este caso, darle información a quienes conforman los consorcios participantes, quienes conforman el consorcio ganador. Y en este caso, vamos a ponerlo en pantalla, estos son documentos de este proceso. Quienes conforman este consorcio que ha sido declarado ganador en la ciudad de Cuenca. Comercializadora JE Electronic JCOM Compañía Limitada, cuyo representante legal es el economista Juan Eduardo Cordero Flores. La compañía Nestronic del Ecuador Compañía Limitada, cuyo representante legal es el ingeniero Paul Fernando Manzano Alvarado. CEMOEC SAS, cuyo representante es el señor Juan Javier Boteri Pérez. Móvil SAS, cuyo representante es Francisco Sebastián Rivadeneira Crespo, y la compañía CF Technology SAS, cuyo representante es Emilio Esteban Cordero Flores, con una máxima participación de la comercializadora JE Electronic JCOM, que tiene, de acuerdo con la misma documentación, el 61% de inversión. ¿Qué le dice a usted esta configuración de este consorcio, concejal Zamora? Los consorcios, Gustavo, pueden conformarse de manera, digamos, voluntaria, si es que hay las partes en acuerdo.
En ese aspecto, usted ha dado información que es pública de la oferta. Yo no tengo nada que acotar ahí. Qué bueno que hayan empresarios que quieran invertir, pero por sobre ese interés particular de lucro, creo que está el de la ciudad, en donde la administración pública es la que tiene que plantear los proyectos, y en este caso el de radares, para que la inversión quede total, porque sí puede invertir la EMOB, sí tiene la capacidad y la experiencia y el conocimiento del talento, y obviamente lo que debería buscarse es de que eso quede en manos propias de la EMOB. Lo único que yo podría decir ahí, Gustavo, que me llamó la atención y que se indicó y se certificó en la Comisión Conjunta de Movilidad y Fiscalización, es que la empresa del señor Rivadeneira, que es una SAS, se conformó el día 28 de diciembre del año 2021, y el día 29, al siguiente día, casi con una precisión de reloj Rolex, lanzaron el proceso. Todo esto es legal, sin duda alguna, no hay objeción, pero sí me llamó la atención esa precisión casi que perfecta de que ya está todo conformado. Entonces, ahí sí lanzó el proceso. Porque si es que el EMOB hubiera lanzado el proceso un día antes, ya no se hubiera conformado la empresa en los plazos que deben para poder participar. Así señalaba eso a mí me llevó el concejal Aguilar, de que 2 de las empresas fueron creadas a última hora. Es una, digamos, a última hora literal, un día antes. El 28 se conforma la empresa que usted leyó del señor Rivadeneira, y el 29 se lanza la publicación en la prensa, y el 30 ya se suben todos los pliegos y los temas de referencia. Y aquí yo sí quisiera plantear un tema, Gustavo. Este proceso tiene que ser declarado desierto, seguramente lo harán hoy o el día de mañana, y en otra entrevista me preguntaban, ¿y qué pasa si es que no declaran desierto? Y ese rato me puse a pensar y dije, bueno, sería tirado de los cabellos aquello, pero si es que no lo hacen, yo creo que habría que solicitar, además de los temas en Contraloría, algo en la Fiscalía, porque estas precisiones absolutas llaman la atención. Habría que descartar que hubieron llamadas y coordinaciones perfectas para lanzar el proceso entre quienes resultaron adjudicados y la empresa EMOB. Lo planteo, espero nunca llegar a eso, sin duda alguna. Creo que con la documentación enviada es lo suficientemente contundente para que este proceso se declare cerrado. Y la propuesta, ¿cuál es la propuesta? Abramos el debate, le invito al alcalde públicamente. Hay una petición oficial, doctor Zamora. El concejal Omar Álvarez ha emitido un pedido concreto en su calidad de concejal al alcalde de Cuenca para que este tema sea tratado a nivel del Consejo Municipal. ¿Sabe si se ha dado cabida, se ha dado luz verde a este pedido? No, estimado Gustavo, hasta la fecha. De hecho, antes que el concejal Omar Álvarez, las comisiones conjuntas pidieron lo propio al alcalde, que este tema sea analizado en el Consejo Cantonal, pero el alcalde por lo general nunca escucha al Consejo Cantonal, hace lo que él considera y también yerra bastante, y en ese sentido esperemos que más bien ya nos convoque para indicarnos que el proceso ha sido declarado desierto, porque él es el presidente del directorio de la empresa EMOBP, y más bien lo que yo decía hace un momento, Gustavo, le invito al alcalde públicamente y a toda la ciudadanía para que discutamos cuál es el mecanismo de reducir la accidentabilidad en estos puntos que quieren ponerse los radares, en esas intersecciones, que son 16, y veamos cómo logramos ese objetivo, y además con campañas y temas por el estilo, y si es que eso no da resultado, pasemos a un tema de multas, de sanciones, y si es que ese es el escenario, ¿cómo los ingresos quedan en favor de la ciudad? No de un tercero, sino de la ciudad, que eso es lo que necesitamos para poder invertir en tantas necesidades del Cantón Cuenca. ¿Qué deriva? ¿Qué es lo que piensa usted va a suceder sobre este tema en el Consejo Municipal, doctor Zamora? Bueno, el alcalde, si es que lo pone a consideración, lo trataremos sin duda alguna, pero también hay que decirlo, el alcalde, que en un inicio se decía democrático, ahora es, digamos, poco democrático, por decirlo de alguna manera, porque únicamente convoca a sesiones extraordinarias en donde no puede moverse el orden del día, y nunca, casi nunca, me parece que ya en más de 2 años y medio, convoca a sesiones ordinarias. En las sesiones ordinarias, la mayoría del Consejo Cantonal puede incorporar un punto y tratarlo. Vea usted, esa es la razón de la democracia.
No únicamente una persona tiene por qué, digamos, decir qué es lo que trata la máxima autoridad del Cantón Cuenca, sino también las mayorías, porque en democracia mandan las mayorías. Y en ese sentido, pues estamos atados de mano, porque solo se convocan a sesiones extraordinarias y lo que el alcalde quiere. Temas de seguridad, Gustavo, que yo he planteado que se tomen en cuenta en el Consejo para reformas de presupuestos, para dar ideas, para dar propuestas, nunca ha viabilizado el alcalde. Cree él que tiene la razón únicamente él y nadie más. Un tema final, doctor Zamora, que ha llamado la atención. Ya se sabía realmente, pero el día de ayer ha sido confirmado oficialmente por el alcalde. El alcalde emitió una comunicación al gobierno nacional a mediados de diciembre, exigiendo una cita con el presidente de la República, cita que nunca se le dio y según declaraciones del propio alcalde, nunca tuvo siquiera una respuesta. El día de ayer ha trascendido que no solamente esa comunicación, también otra del mes de junio o de julio, decía el alcalde, en la cual pedía el municipio de Cuenca, a través del primer personero que cumpla con su palabra, el gobierno de Guillermo Lasso, de subsidiar la operación del tranvía y de hacerse cargo de sus deudas, tampoco llegó a manos del presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura? ¿Qué interpretación de esto? Mire, Gustavo, es una tirada de pelota entre el presidente y el alcalde y voy a plantear lo que yo considero que debería hacerse en este tema. En primer lugar, yo creo que el presidente debe recibirle al alcalde de la ciudad. Me parece una suerte de desprecio, no a él, sino a la ciudad, el hecho de que no le reciba desde el 21 de diciembre, si mal no estoy, que emitió el alcalde un oficio que parecía la lista de regalos a Papá Noel de todas las cosas que necesita la ciudad. Y desde esa fecha, es decir, ya más de 2 meses o casi 2 meses, no se le ha dado una cita al alcalde de Cuenca, sea quien fuere, es el alcalde de Cuenca, nada más y nada menos que de Cuenca. Y en ese sentido creo que el señor presidente comete un error, ojalá le reciba ya pronto al alcalde. Segundo, no es la forma, creo yo, de solicitar al primer mandatario por parte de un alcalde en la forma que ha hecho el alcalde Palacios. Quizás esa es la razón por la cual permítame utilizar un término coloquial, le ha ninguneado. Le ha dicho, ya, manda tus oficios, pero no te recibo. Porque no es la forma. Hay que tener experiencia, hay que conocer, no hay que improvisar. Y esas son facturas que nos pasa la improvisación de quienes llegan a los cargos públicos. Y tercero, respecto ya de los pasivos del tranvía, el presidente creo que tiene razón en algo. Él ofreció, y espero que cumpla su palabra, porque él también dijo que cumple su palabra en otros temas, y en este tema es el municipio el que tiene que presentar un proyecto, porque no es, Gustavo, un tema de que el presidente dice, a ver, ¿cuántos millones necesitan y transfiérase a la cuenta? No es así. Las cosas para transferencias de recursos públicos se hacen con... Por supuesto, tienen que estar debidamente justificados. ¿Perdón? Por supuesto, le decía, tienen que estar debidamente justificados. Entonces, el alcalde lo que tiene que decir, este es el proyecto que yo he planteado, y ese proyecto no ha de haber. El alcalde creo que está pensando que tiene que irse a sentar con el presidente para que le diga, plantéame un proyecto. No llegó a otra conclusión, fruto de la improvisación. Lo que tiene que hacerse es un proyecto que pueda sustentar la erogación de recursos del erario nacional para un proyecto que fue un ofrecimiento de campaña del presidente para con Cuenca, no para con él, sino para con Cuenca. Y en ese sentido, una vez que se tenga un proyecto sustentado desde lo técnico, legal y financiero, decir, aquí está, presidente, el proyecto. Esto es lo que estamos pidiendo con toda la documentación y con el argumento para poder liberar esos recursos del presupuesto nacional para que venga en favor de Cuenca. Pero si estamos esperando un año, casi va a ser ya del presidente que está en funciones, que me reciba recién para que me diga eso y comenzar a hacer, ya se acabó el periodo, Gustavo. Afortunadamente en un año ya estamos con un nuevo alcalde en la ciudad. Entonces, ojalá se hagan los temas como corresponden, y una sugerencia que me permito hacer es planteen un proyecto y con un proyecto en mano entren a la discusión y a la negociación para que sus recursos vengan en favor de la ciudad y dejemos de estar pagando una brecha millonaria desde el déficit del tranvía para que esa plata se vaya a las obras que en estos, obviamente, años de operación del tranvía y de construcción les han sido mezquinos a Cuenca, porque tenemos que tapar ese hueco
y dejar de hacer obras que la gente necesita y que las requiere con urgencia. Bien. Le agradecemos al doctor Cristian Zamora por su participación. Se ha referido a 3 temas coyunturales de la ciudad de Cuenca. El doctor Zamora es concejal de este cantón, miembro de la Comisión de Movilidad.